Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Ruzgarl Tepe. Alil firma el contrato. Sin embargo, el contrato que firmó es como un castigo. Zeynep dice que hay algo detrás de que Alil firme el contrato. Hay firmas en el mundo empresarial de Alil. Dice que las firmas son pagarés. Alil dice que ya que lo firmaste, trabajaremos juntos. Puedes rescindirlo, pero necesitarás $5 millones. Sale de la habitación diciendo que estará en el almacén a las 5 de la tarde. Cuando Tulay regresa a casa, encuentra a Songul adentro. Songul, tienes hasta esta noche. Dice que te vayas de aquí ahora. Zeynep busca el contrato en el estudio. Pero en ese momento entra Alil. Él dice, ¿estás buscando el contrato? Zeynep dice que sí. Dice que destruiré el contrato y no trabajaré contigo. Alil dice que no puedes encontrarlo. Dice que sé lo que estás pensando. Alil dice, ¿tienes esas características? Por eso Zeynep piensa que si no destruyo el contrato, me hará la vida imposible. La señora Hikmet se entera de que Selma y Eren se van de vacaciones. Dice que arruinaré este juego. Por otro lado, llega Zeynep al taller. Ve que se están fumigando. Cree que Alil escondió el contrato aquí. Él busca a su alrededor. Cuando la señora Hikmet ve que Eren y Selma se van de vacaciones, acude a Eren. Dice que yo también quiero ir. Eren no acepta. Señora Hikmet, yo también iré en secreto. Yo digo que hice una sorpresa. Kumru se da cuenta de que Hikmet está tramando algo. Él la sigue paso a paso. Alil llega al taller. Se da cuenta de que Zeynep ha sido envenenada. Él la abraza y la saca. Zeynep dice que necesitamos encontrar ese contrato. Alil, ¿todavía dices contrato? Mira, aquí estás, todavía hablando del contrato. ¿Se quedará Zeynep atrás? Incluso en esta situación, todavía intentas criticarme. Mientras continúan sus discusiones, alguien los observa. Zemil trae a Irán. Cuando Zeynep no quiere beber, Alil la obliga. Zeynep termina inmediatamente. Se da cuenta de que queda suero de leche en la comisura de sus labios. Cuando Alil quiere borrarlo, Zeynep le pregunta qué está haciendo. Kumru finge hablar con su amiga. Menciona el nombre del hotel donde irán Selma y Eren. Se dice que la pasta de tomate es de alguna utilidad al final de la sabiduría. Basándose en los discursos de Alil, Zeynep busca el fondo de un árbol joven. Pregunta, ¿dónde está este contrato? Mientras tanto, llega Zemil. La señora Zeynep dice que yo cavaría. Él pregunta por qué te molestaste. ¿Qué dice Zeynep cuando ve las flores en la mano de Zemil? El señor Alil me pidió que plantara estas flores alrededor de este árbol joven. Alil llega a Zeynep. Zemil los observa. Todo el mundo piensa que tenemos un matrimonio feliz. Él dice que no lo revelemos si quieres. Más allá, querida mía, la felicidad se puede ver en tus ojos. Zeynep dice que encontraré ese contrato y lo quemaré. Un hombre viene a ver a la señora Songul. El hombre habla con Songul. Le pide dinero. Amenaza a Songul diciéndole que quemaste el árbol en Ruzgarl Tepe. Tulay escucha esta conversación. El cheque había causado problemas, pero esta era una carta de triunfo mayor. Songul ya no podrá hacer nada contra sí misma. La expulsión de Songul de la mansión también resulta en vano. Hakan sale del estudio. Descubre que el contrato está en la caja fuerte. Zeynep intenta abrir la caja fuerte. Sin embargo, comete un error al intentar la contraseña. Suena la alarma. Gulan y Tekin entran en la habitación. Zeynep dice que olvidé la contraseña. Cuando Alil entra en la habitación, dice, ¿cuántas veces se lo he dicho? Apaga la alarma. ¿Qué dice Zeynep sobre tener instalada una alarma? Alil dice que es necesario por motivos de seguridad. Zeynep va al almacén con Alil. Alil dice que los productos aquí serán contados. Zeynep le dice al hombre que estos productos aún no están maduros. Dice que no se debe recolectar antes de que esté maduro. Alil también apoya a Zeynep. Mientras Zeynep está en el almacén, le pide a Alil la contraseña. Alil no da respuesta.
Kazm está decidido a vengarse de Zeynep y Halil. Kazim quiere darle una lección a Halil, que interrumpe su trabajo. Kazim es un hombre oscuro. Naturalmente se comporta de la manera que más le conviene. Coloca una bomba en el almacén. Halil y Zeynep le cierran la puerta mientras está en el almacén. El hombre llama a Kazim. El proceso ya está hecho, dice Kazim. Halil sirve café en la lista que hizo Zeynep. Zeynep se enoja con Halil. Al intentar salir del almacén, se da cuenta de que están cerrados. Zeynep pregunta, ¿no la cerraste con llave? Halil no puede entender esto. Envía un mensaje de Kazim. Di tu última oración. Dice que no deberías haberte metido conmigo. Tulay todavía está en la mansión. Cuando Songul sale, encuentra a Tulay. Tulay dice que quiere un café con mucha espuma. Songul dice creo que has perdido la cabeza. Tulay cuenta lo que sabe. Si no me devuelves el cheque, la familia lo sabrá todo. Luego se sienta y dice, ahora tráeme un café. Halil y Zeynep encuentran la bomba. Halil quiere que Zeynep se mantenga alejada tanto como sea posible. Kumru le dio a la señora Hikmet la dirección del asilo de ancianos. Pero quiere ponerse detrás de él y ver su expresión facial. Él viene y se burla de ti. Hikmet se vuelve loco. Selma y Eren quieren pasar su última luna de miel. Se preparan para una noche muy romántica. Sin embargo, Zeynep no deja en paz a Halil. Dice que tenemos que hacer algo, vamos. Halil vuelve a decir Zeynep, te digo que no te acerques. Zeynep pregunta, ¿vamos a luchar incluso delante de la bomba? Halil dice que no seas una cabra por una vez, solo confía en mi palabra. Halil toma la mano de Zeynep. Lo aleja lo más posible de la bomba. Crea un muro de protección a su alrededor. Sin embargo, lo que pone fin a todo llega al final de la frase que deja a Zeynep en desorden. 3010. ¿Qué dice Zeynep? La contraseña de la caja fuerte. Zeynep dice que es mi cumpleaños. Sus voces interiores se hablan entre sí. En tus ojos se reflejan frases de despedida y amor. Zeynep ya no puede soportar este muro protector. Muestra que Zeynep Halil se encuentra cara a cara con la muerte. Cuando Zeynep enfrenta esta verdad, sus ojos se llenan de lágrimas. Su amor por Halil sale a la luz. Corre y abraza a Halil. Halil está confundido. Sin embargo, cuando se despiden comprenden mejor su amor. Zeynep acerca su cabeza al corazón de Halil. Dice que si este corazón se va a detener, que este también. La escena es bastante emotiva. Podemos decir que se acercan días felices. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.